La semiología del aparato cardiovascular es una de las semiologías más extensas en el examen físico y habitualmente comienza como la semiología de otros aparatos o sistemas por una inspección general que permite localizar signos de relevancia para poner en evidencia el compromiso del aparato cardiovascular. Los dos más importantes son la presencia de cianosis, que indica la presencia de hemoglobina reducida a nivel capilar superior a los 5 gramos por decilitro, que se observa en las zonas distales o en las zonas sacras, en la zona peribucal, en el pabellón auricular, el lecho unguial. Y el otro signo de relevancia cardiovascular es la presencia de edema, o sea, el aumento de volumen del líquido extracelular y su búsqueda sistemática en el paciente que deambula en las zonas distales, tobillos, en el paciente que lleva un tiempo prolongado en la cama, en la región sacra, y si no ha cambiado el decúbito, porque está en un decúbito dorsal permanente, más representativo que la región sacra es la evaluación de los flancos donde suele acumularse el líquido. A continuación se realiza el examen completo cardiovascular, que suele comenzar por el análisis del pulso arterial. Si bien se palpan todos los pulsos periféricos, el pulso radial es el que se utiliza para la evaluación de las características del pulso arterial. El paso siguiente es la toma de la tensión arterial, que se hace en posición de decúbito o en posición sentado, eso se deberá consignar. Luego se evalúan el pulso y la presión venosa a nivel del cuello y por último se hace el examen físico de la región precordial, comenzando por la inspección, la palpación, a continuación la percusión y por último la auscultación del tórax. La evaluación de los pulsos periféricos comienza habitualmente por la evaluación del pulso radial, que se suele utilizar de referencia para consignar las características del pulso. Es necesario tener presente que cuando se evalúa el pulso arterial se está evaluando el funcionamiento del ventrículo izquierdo. El pulso radial se evalúa con 3 dedos de la mano, el índice, el medio y el anular, colocados en esta posición sobre la arteria radial, y el pulgar en oposición. El dedo proximal comprime la arteria para la evaluación de la tensión arterial. El dedo distal comprime la arteria para evaluar si el pulso desaparece teniendo comprimida la arteria de manera proximal o si permanece. Quiere decir que la arteria recibe un flujo anterógrado, y el dedo medio es el que palpa el pulso y describe sus características. Las características que deben ser tenidas en cuenta en el examen del pulso radial se pueden resumir en una regla mnemotécnica que es AFRATIF. La primera letra es la letra A, se refiere a las características anatómicas de la arteria, que normalmente es una arteria rectilínea, lisa y blanda. Cuando la arteria es flexuosa o está endurecida por manifestación de la arteriosclerosis, ya nos pone en evidencia que puede haber algunas modificaciones en las características del pulso. La letra siguiente es la F, que se refiere a la frecuencia del pulso. La frecuencia del pulso normalmente se habla de una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto, como límite de la bradifimia, menos de 60, o de la taquifimia, más de 100. Lo importante de la frecuencia del pulso es controlarla con la frecuencia central o la frecuencia cardíaca.
que puede ser palpatoria o auscultatoria. Cuando la frecuencia central o la frecuencia cardíaca es superior a la frecuencia periférica o a la frecuencia del pulso, esto se conoce como déficit de pulso, y es debido a que los latidos centrales, generados por el primer ruido, no consiguen abrir las válvulas sigmoideas, o sea que no hay segundo ruido y por ende tampoco va a haber onda pulsátil. Esto es bastante característico de una arritmia que se llama fibrilación auricular y debe ser tenido en cuenta cuando se evalúa la frecuencia de esta arritmia. La letra siguiente de la regla mnemotécnica es la R de regularidad. Se habla de regularidad cuando los intervalos diastólicos son todos iguales. Si los intervalos diastólicos son distintos, el pulso es irregular. Con respecto a la irregularidad, hay dos cosas importantes para recordar por su frecuencia, y que es distinguir un pulso con una irregularidad permanente y otro pulso con una irregularidad transitoria. Cuando el pulso tiene una irregularidad permanente, es decir, que ninguna pausa diastólica es igual a la anterior, se habla de delirium cordis, y es un pulso bastante característico que identifica una arritmia muy frecuente en la edad adulta, que es la fibrilación auricular. La letra que sigue a continuación, luego de la R, es la A y se refiere a la amplitud. La amplitud es la altura de la onda. La onda puede tener una amplitud muy aumentada o aumentada, a eso se llama pulso magnus. Cuando el pulso, aparte de ser magnus, amplio, sube rápidamente, se lo llama Celer y magnus o pulso saltón, y es bastante característico de una valvulopatía aórtica, que es la insuficiencia aórtica. Al mismo tiempo se presenta en este caso un signo que identifica al pulso Celer y magnus, que es el signo del martillo de agua, que consiste en colocar la mano del examinador de esta manera sobre el antebrazo y tratar de percibir, con el antebrazo por encima del tórax, tratar de percibir el latido de la arteria braquial. Normalmente no se percibe, y en el caso de un pulso Celer y magnus es nítidamente percibido, lo que se consigna en la historia clínica como signo del martillo de agua positivo. Cuando la amplitud está disminuida, se habla de pulso parvus o pequeño. Si a su vez sube lentamente, se dice que el pulso es parvus y tardus, y es una característica identificatoria de otra valvulopatía aórtica, que es la estenosis aórtica. El pulso, que prácticamente es imposible de percibir o se percibe muy suavemente y que identifica a todos los síndromes de bajo volumen minuto, se lo describe como pulso filiforme. La siguiente letra para tener en cuenta en la regla mnemotécnica es la T, que se refiere a la tensión. La tensión se evalúa teniendo en cuenta la fuerza que tengo que hacer yo con el dedo proximal para comprimir la arteria hasta el momento en que el dedo medio deja de percibir el latido. Si la fuerza para que el dedo medio deje de percibir el latido es muy importante, se dice que la arteria tiene la tensión aumentada. Si con muy poca presión del dedo proximal desaparece el pulso que tiene que percibir el dedo medio, se dice que la tensión está disminuida. La letra siguiente es la I y se refiere a la igualdad. La igualdad es la comparación de las amplitudes. Si todos los latidos tienen la misma amplitud, se puede decir que el pulso es igual. En este sentido, es conveniente recordar lo siguiente: todos los pulsos que son irregulares al mismo tiempo van a ser desiguales, porque las pausas diastólicas, al ser distintas, configuran distintos llenados ventriculares, por ende la onda de expansión sobre las arterias periféricas van a ser todas distintas. Pero un pulso desigual
puede no ser irregular. Y en este caso hay dos pulsos que deben ser tenidos en cuenta. En primer caso, el llamado o mal llamado pulso paradójico o pulso de Kussmaul, que es un pulso regular y que tiene una desigualdad periódica en la amplitud. Es un pulso que disminuye durante la inspiración y aumenta durante la expiración. Esto es un fenómeno normal que habitualmente no se percibe claramente, y se habla de pulso paradójico cuando se percibe claramente la exageración de este fenómeno normal. Por eso que es mal llamado paradójico, porque este fenómeno no tiene nada de paradójico. Se debe a que se hizo una mala interpretación de la definición original que hizo Adolf Kussmaul en 1874. Este pulso identifica o hace sospechar claramente al taponamiento cardíaco. El otro pulso, que es desigual pero es regular, es el llamado pulso alternante, donde latido a latido se modifica la amplitud. Un latido tiene una amplitud mayor, el latido siguiente una amplitud menor, y así de manera alternante se van repitiendo todos los latidos. Este pulso es característico de la insuficiencia ventricular izquierda muy avanzada, en donde el ventrículo izquierdo se contrae con firmeza en un latido, pero en el latido siguiente no se ha conseguido recuperar para generar una onda pulsátil de la misma magnitud. Por eso el latido siguiente tiene menor amplitud y así continúa el ciclo. La letra que sigue es la letra F, afratif, y se refiere a la forma. La forma es la cualidad o la característica con que asciende la onda pulsátil. Cuando asciende rápidamente se dice que el pulso es Zeller, como ya describimos en el pulso Zeller y Magnus de la insuficiencia aórtica. Cuando asciende lentamente se dice que es Tardus, como ya definimos el pulso Tardus y Parvus de la estenosis aórtica. Y hay otros dos pulsos que deben ser tenidos en cuenta. Uno es el pulso Bitzferiens, en donde la onda asciende, tiene una caída a nivel medio y una segunda subida, por eso se llama Bitzferiens o en doble onda, y es el pulso que se presenta en la enfermedad aórtica, estenosis más insuficiencia en una misma válvula, con predominio de la insuficiencia aórtica. El otro pulso que es para tener en cuenta en lo que respecta a la forma es el pulso en tienda de campaña o en iglesia de campaña, que es una onda que sube rápidamente y después baja haciendo una meseta. Por eso la imagen en iglesia de campaña. Este pulso es característico de la estenosis subaórtica dinámica, que es una estenosis muscular del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y por último, la letra S, que se refiere a la similitud o diferencia. Consiste en comparar los pulsos que son simétricos. En este caso, yo estoy comparando los dos pulsos radiales. La característica del pulso que se evalúa en la simetría o la diferencia básicamente es la amplitud, porque es la característica del pulso que es más dependiente del calibre del vaso. Cuando de un lado está disminuida la amplitud del pulso con respecto al otro, es lógico presuponer que de ese lado el calibre de la arteria se encuentra disminuido, condicionando de esa manera la amplitud del pulso. Cuando se palpa una amplitud distinta entre dos arterias homónimas, se dice que el pulso es diferente. Para la evaluación de la tensión arterial
se debe consignar en el registro de la historia clínica o la historia clínica ambulatoria la posición en la que se encuentra el paciente, en este caso en el decúbito dorsal, y el brazo que se evalúa, porque puede haber diferencias de los registros de tensión arterial entre un brazo y el otro brazo. Siempre en el futuro, para el control del paciente, la tensión arterial debe ser tomada en el mismo brazo y en la misma posición. El manguito se coloca sobre el brazo por encima del pliegue del codo, dejándolo libre, porque es el lugar donde se va a colocar el estetoscopio para la toma de la tensión arterial auscultatoria. De esta manera, la campana del estetoscopio no hace contacto con el manguito. El manguito inflable debe ser un 80% del tamaño de la circunferencia del brazo, por eso que si el brazo tiene una circunferencia mayor, habrá que recurrir a tensiómetros con manguitos más importantes, porque si no los registros tensionales pueden ser falaces. El aparato de registro, en este caso un tensiómetro aneroide, debe estar a la altura del corazón, ya que si está por encima o por debajo, se modifican los registros tensionales. El registro de la tensión arterial comienza con el registro de la tensión arterial palpatoria. Se infla el manguito neumático hasta hacer desaparecer el pulso radial y a continuación se lo desinfla lentamente hasta que el pulso radial aparece, y eso se conoce como tensión arterial sistólica palpatoria. Al mismo tiempo permite evaluar otras dos situaciones. En primer término existe lo que se llama el pozo auscultatorio, que es entre la tensión arterial sistólica y diastólica una zona libre de sonido cuya etiología se desconoce, y si yo no tengo el registro previo de la tensión arterial sistólica palpatoria, puedo, al inflar el manguito, auscultar desde el interior de un pozo auscultatorio o por encima de él, y eso me va a dificultar terriblemente la distinción entre la tensión arterial sistólica y la diastólica. Y el otro fenómeno que permite la palpación de la tensión arterial sistólica en el pulso radial es lo que se conoce como maniobra de Osler. Cuando el manguito insuflado hace desaparecer el pulso, la arteria no debe palparse, porque el lleno arterial es el que produce la palpación y la representación táctil de la forma y el tamaño de la arteria. Al desaparecer la onda pulsátil, la arteria se colapsa. Si la arteria se sigue palpando perfectamente, habiendo desaparecido el pulso, estamos frente a lo que se conoce maniobra de Osler o fenómeno de Osler, y identifica una arteria muy endurecida que va a dar registros tensionales muy elevados, sobre todo de sistólica, que impiden que sean usados como referencia para el registro de la tensión arterial del paciente como enfermedad hipertensiva. Y en esos casos hay que ser muy cauto en el uso de la medicación, y la única forma de conocer la tensión arterial del paciente es el registro de la presión arterial intraarterial. Teniendo como referencia la presión o tensión sistólica a través de la palpación de la arteria radial, se insufla el manguito 20 o 30 centímetros de mercurio por encima de esa tensión arterial sistólica y se pasa al registro de la tensión arterial auscultatoria, que suele estar, la sistólica, 10 o 15 milímetros de mercurio por encima de la sistólica palpatoria, y cuando desaparecen los latidos, la tensión arterial es diastólica. Resumiendo, la aparición de los latidos auscultados, tensión arterial sistólica; su desaparición, tensión arterial diastólica. Una maniobra complementaria
es al final del registro de la tensión arterial, sin quitar el manguito y con el estetoscopio colocado sobre la arteria humeral, cambiar al paciente de la posición de decúbito a la posición de sentado y registrar inmediatamente la tensión arterial. El cambio de posición determina que la tensión arterial sistólica disminuya levemente 10 milímetros de mercurio, y en los casos en donde el paciente se pone sintomático con mareos o palidez representativo de bajo volumen minuto, o la tensión arterial sistólica desciende más de 20 milímetros de mercurio y se mantiene sostenidamente, se puede consignar que existe hipotensión ortostática, que identifica a los síndromes de bajo volumen minuto por depresión hidrosalina o la presencia de una neuropatía vegetativa, como se observa habitualmente en los pacientes diabéticos. El examen cardiovascular continúa con la evaluación de la presión y el pulso venoso que se realizan a nivel del cuello. Así como el pulso y la tensión arterial evalúan al ventrículo izquierdo, la presión y el pulso venosos evalúan el funcionamiento del ventrículo derecho. La evaluación de la presión venosa se realiza a través de la técnica que consiste en colocar al paciente en un ángulo de 45 grados con el vértice sobre la cintura. Se traza una línea por el ángulo external de Lewis, que es al nivel del segundo espacio intercostal, y esta línea que se traza, que es paralela al plano del piso, cruza el cuello a nivel de las venas que son visibles. Normalmente la presión venosa se evalúa sobre la yugular externa y se trata de verificar su grado de llenado. Esta técnica se conoce como técnica de Lewis, que también se pronuncia Lewis, pero lo decimos así para no confundir. Una línea horizontal que pasa paralela al piso por el segundo espacio intercostal o ángulo de Lewis y cruza el cuello con el paciente en una posición de 45 grados con el vértice en su cintura. Entre el ángulo de Lewis y el eje flebostático o la presión cero hay 5 centímetros de agua. La línea horizontal que cruza por la vena del cuello, desde ahí hacia arriba se mide la altura de la vena en centímetros de agua. Si la línea horizontal cruza la vena justo a nivel de su nivel superior de llenado o a nivel del menisco, la presión venosa será la distancia entre la línea y el punto cero, o sea 5 centímetros. Si por encima de la línea la columna venosa tiene otros 5 centímetros, esos 5 centímetros se sumarán a los 5 centímetros entre el ángulo de Lewis y el nivel cero, y la presión en esos casos será de 10 centímetros de agua. Si la línea cruza a nivel del cuello sobre la vena que está deplesionada, o sea que no existe relleno venoso, se podrá consignar que la presión venosa está por debajo de los 5 centímetros de agua. El aumento de la presión venosa se puede ver tanto
a un aumento de volumen, como se observa en los casos de insuficiencia cardíaca, aumento del volumen intravascular, o que el volumen intravascular sea normal y exista una dificultad en el llenado del ventrículo derecho, como ocurre en la estenosis tricuspidia, la insuficiencia tricuspidia o la hipertrofia y agrandamiento del ventrículo derecho en los casos de hipertensión pulmonar. Para la evaluación del pulso venoso, el paciente también puede ser evaluado en esta posición siempre y cuando se verifique o se visualice el menisco venoso, ya que el pulso venoso, a diferencia del pulso arterial, es un pulso que se ve y no se toca, porque como tiene una amplitud muy pequeña, al tocarlo disminuye. Si no se ve ningún latido a nivel del cuello, el paciente tiene que ser colocado en una posición más vertical o más horizontal, de acuerdo a que la presión venosa esté aumentada o disminuida hasta que se visualice un menisco. Cuando se visualiza un menisco representado por un latido en el cuello, el paso siguiente es confirmar que ese latido corresponde al latido o pulso venoso y no a un latido de la carótida transmitido. Para eso se coloca un dedo transversal sobre la raíz del cuello, colapsando la vena, de tal manera que se impide que el latido venoso producido por el movimiento del ventrículo derecho se transmita al cuello. Si efectivamente ese latido que se visualiza es del pulso venoso, este desaparecerá. Y si el latido es un latido transmitido por el pulso carotidio, este latido persistirá. Una vez que hemos confirmado que el fenómeno que visualizamos en el cuello corresponde al pulso venoso, pasamos a analizarlo. El pulso venoso ya dijimos que es un pulso que se ve y no se palpa, y es un pulso negativo con respecto al pulso radial. Para eso tomamos el pulso radial para comparar o visualizamos la carótida del otro lado y vemos que cuando palpamos la onda expansiva del pulso radial, el fenómeno que observamos en el cuello es de contracción o depresión del pulso venoso. Es una onda negativa que corresponde al valle X del flebograma. Esa depresión sistólica es el fenómeno normal que se debe observar y corresponde al descenso del piso tricuspidio durante la contracción del ventrículo derecho. En algunos casos puede observarse antes de ese colapso sistólico del pulso venoso una onda positiva pequeña, que es la onda A, producida por la contracción auricular. En todos los casos, la onda A siempre precede al valle X, la onda A es positiva, el valle X es negativo. Es decir, en conclusión, el pulso venoso normal es un fenómeno inverso al pulso arterial. El pulso arterial es una onda expansiva, el pulso venoso es una onda negativa. La modificación más importante del pulso venoso es cuando este fenómeno se invierte, es decir, el pulso venoso, en vez de ser una onda negativa, es una onda positiva, y eso identifica a la insuficiencia tricuspidia. El examen físico del tórax, en lo que se refiere al aparato cardiovascular, comienza con la inspección, continúa con la palpación, que habitualmente se hacen de manera simultánea porque
la mano trata de confirmar lo que percibe la vista, continúa con la percusión y por último se realiza la ocultación. Para la inspección del tórax conviene colocarse a la derecha del paciente en una posición distante o a los pies de la cama, tratando de lograr un ángulo de observación transversal, ya que los fenómenos que observemos sobre la superficie del tórax son mucho más fáciles de percibir desde una posición tangencial al tórax que desde una posición vertical. Nosotros tenemos que observar desde esta posición, a la derecha del paciente o de los pies de la cama, levantamientos sobre la superficie del tórax que corresponden a latidos precordiales. Los latidos que habitualmente se observan, a continuación la mano va a tratar de evaluarlos por la palpación. Un latido que suele observarse habitualmente en las personas menores de 40 años es el latido llamado choque de la punta o impulso cardíaco externo. Se observa y se palpa sobre el quinto espacio intercostal por dentro de la línea hemiclavicular. Es un latido que, como ya dije, se observa normalmente en las personas jóvenes por debajo de los 40 años, porque si se lo percibe, se lo observa o se lo palpa por encima de esa edad, tiene características patológicas. Normalmente el choque de la punta tiene el espacio que corresponde a la yema de un dedo y es un impulso suave que toca la mano durante algunas centésimas de segunda y se retira rápidamente. Las modificaciones fundamentales se refieren fundamentalmente a que se modifique su localización, habitualmente se extiende hacia la zona izquierda en los agrandamientos del ventrículo izquierdo y se extiende o se palpa más hacia la derecha en los agrandamientos del ventrículo derecho. En ese caso no sería el choque de la punta del ventrículo izquierdo, sino sería el choque o el latido del ventrículo derecho. Otra de sus modificaciones fundamentales se refiere a su intensidad. Cuando el choque de la punta es más intenso y sostenido, es decir, choca sobre la mano con más fuerza y se mantiene en el tiempo, eso identifica a la hipertrofia y agrandamiento del ventrículo izquierdo, como se observa en las sobrecargas de presión, como estenosis aórtica e hipertensión arterial. Cuando el choque de la punta es breve en duración pero extenso y abre la mano, y habitualmente desviado hacia la izquierda, se corresponde con la sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, como se observa en la insuficiencia aórtica y en la insuficiencia mitral. Cuando un fenómeno visual queremos confirmarlo con la palpación, nos acercamos por la derecha del paciente hacia el tórax y colocamos las manos sobre él. Si yo visualizo el latido sobre el quinto espacio intercostal por medio de la línea hemiclavicular, estoy evaluando probablemente al choque de la punta. Si no se ve ni se palpa a este nivel, quinto espacio intercostal, por medio de la línea clavicular, el choque de la punta, se coloca la mano en ese lugar y el paciente adopta el decúbito lateral izquierdo o posición de Payon para ver si la percepción del latido aparece. En estos casos, de ser positivo en esta posición, se consigna en la historia clínica que el choque de la punta no se ve ni se palpa en decúbito dorsal, pero se palpa en posición de Payon, y ahí se reescriben sus características en cuanto a intensidad, extensión y otros fenómenos acompañantes. Aparte de observarse ese latido, puede observarse en otras circunstancias un latido paraesternal izquierdo bajo que corresponde al latido del ventrículo derecho. El hallazgo de este latido siempre es patológico. La mano lo percibe netamente y
hay una maniobra palpatoria complementaria que evidencia el agrandamiento y la hipertrofia del ventrículo derecho responsables de este latido, y es la maniobra del talón de la mano de Dressler. Sobre este área descripta, cuarto espacio paraesternal izquierdo, se coloca el talón de la mano y se observa, en los casos de agrandamiento y hipertrofia del ventrículo derecho, que el latido que se ve y se palpa se expresa sobre el talón de la mano, produciendo un levantamiento sincrónico con ese pulso. Otro pulso o otro latido que se puede ver sobre el tórax es en el segundo espacio paraesternal izquierdo, en la zona de la arteria pulmonar. Ese latido que se ve puede ser a continuación palpado e inclusive se puede percutir sobre el área del segundo espacio paraesternal, que si es mate se constituye lo que se llama la triada de la pulmonar de Chávez, latido visible, que luego se palpa con matidez en esa zona y permite hacer el diagnóstico semiológico de hipertensión pulmonar. Estos son los tres latidos más relevantes que se observan y se palpan sobre la superficie del tórax. Existe otro latido que es de rara observación y es un latido paraesternal derecho a nivel del segundo espacio y que se observa en los casos de aneurisma suprasigmoideo. Estos son latidos localizados sobre el tórax. Cuando participa todo el tórax, se configura lo que se llama latidos generalizados. Los latidos generalizados se describen habitualmente 4. En primer término, el más común de ellos, el latido diagonal directo. Diagonal entre el segundo espacio paraesternal derecho y la punta del ventrículo izquierdo. El latido generalizado determina que mientras la punta se eleve, la base se deprime. Este latido corresponde a la hipertrofia ventricular izquierda con agrandamiento y es el latido que se observa con mucha claridad en la insuficiencia aórtica. De muy rara observación es este mismo latido diagonal pero invertido. Mientras la punta se deprime, se eleva la base en el latido cardíaco. Esto se observa en los casos de aneurisma suprasigmoideo. Los otros dos latidos generalizados que se observan sobre el tórax se corresponden o son consecuencia de la hipertensión pulmonar. El latido sagital es un latido que viene de atrás hacia adelante sobre la mitad del tórax, mientras los costados se deprimen. Ese latido identifica al agrandamiento e hipertrofia del ventrículo derecho, consecuencia de la hipertensión pulmonar. Cuando a ese ventrículo derecho agrandado e hipertrofiado se le agrega la insuficiencia tricuspidia, ese latido sagital evoluciona hacia otro latido que se llama latido transversal, porque es un latido que va de izquierda a derecha del tórax. Mientras la izquierda del tórax se deprime, la derecha se levanta, producido por la regurgitación de sangre del ventrículo derecho a través de una válvula tricúspide insuficiente. Este latido transversal identifica un ventrículo derecho agrandado, hipertrofiado, con insuficiencia tricuspidia y que habitualmente se corresponden o tienen como factor determinante la hipertensión pulmonar. Además, la palpación del tórax puede percibir otros fenómenos como son los frémitos y las vibraciones valvulares. La mano recorre toda la superficie del tórax tratando de percibir sobre la unión metacarpo-falángico los fenómenos de los latidos, de las vibraciones o de los frémitos. El frémito es la expresión palpatoria de un soplo, es decir, cuando el flujo laminar
se transforma en turbulento en su pasaje por el corazón. La percepción de un frémito es un fenómeno importante porque le confiere al soplo cardíaco siempre el carácter de organicidad. Y en la clasificación de Levine de 6 puntos para evaluar a los soplos, la percepción de un frémito palpatorio automáticamente coloca al soplo en una posición de 4/6. Los frémitos pueden ser sistólicos o pueden ser diastólicos. Con respecto a la palpación de vibraciones valvulares, la única realmente representativa es la palpación de las vibraciones valvulares del primer ruido, o sea, la palpación del primer ruido cardíaco, lo que identifica con bastante precisión a la presencia de una estenosis mitral. A continuación de la inspección y la palpación, se hace la percusión del área precordial. Era una maniobra que llevaba a percutir toda el área cardíaca, pero que en este momento se puede resumir en 2 hechos fundamentales. Primero, se percute el esternón, que debe ser sonoro en toda su extensión. El esternón que no es sonoro identifica a la presencia de un ventrículo derecho muy dilatado o la presencia de un derrame pericárdico. El otro hecho relevante de la percusión es, frente a un agrandamiento de la cavidad cardíaca representada por un choque de la punta que impresiona desviado, siempre conviene percutir por fuera del choque de la punta, que debe ser sonoro, porque ahí termina el ventrículo izquierdo. En el caso de que sea mate, estaríamos en presencia de un derrame pericárdico que está envolviendo a la superficie cardíaca. Por último, si bien se consigna en la semiología abdominal, siempre habrá que evaluar un latido epigástrico que habitualmente corresponde al latido de la aorta, pero que la maniobra de Rivero Carvalho, diciéndole al paciente que inspire profundamente, podrá determinar si ese latido realmente es de la aorta abdominal o del ventrículo derecho. Si el paciente respira hondo, inspira profundamente, lo que aumenta el retorno venoso al corazón derecho, incrementa este latido no es aórtico y es del ventrículo derecho. Si durante la inspiración profunda, que aumenta el retorno venoso al ventrículo derecho, pero disminuye el lleno pulmonar y por ende la eyección ventricular izquierda, este latido permanece igual o disminuye, nos informará que este latido efectivamente corresponde a la aorta abdominal. La auscultación cardíaca se realiza con el vía auricular. Si bien se describen áreas o focos de auscultación, la auscultación debe incluir todo el área precordial. Normalmente se auscultan o se describen 4 áreas o focos de auscultación. Si se verifica el choque de la punta, se comienza por auscultar sobre el choque de la punta. Esto se lo denomina área o foco mitral. A continuación se sigue con el foco o área pulmonar en el segundo espacio paraesternal izquierdo, luego el foco o área aórtica, después que se encuentra en el segundo espacio paraesternal derecho, después el foco o área tricuspidia, que se encuentra en el cuarto espacio
paraesternal izquierdo, y sobre el tercer espacio intercostal paraesternal izquierdo se encuentra lo que se llama foco aórtico accesorio. Pero vuelvo a repetir, se debe auscultar todo el tórax. La auscultación se realiza en decúbito dorsal, y si se quiere mejorar la auscultación de los fenómenos de la base, el paciente puede ser colocado en la posición de Azulay, que es posición de sentado con los brazos extendidos hacia adelante y el tórax también inclinado hacia adelante. Si se desea mejorar la auscultación de los fenómenos de la punta, el paciente puede ser colocado en decúbito lateral izquierdo o posición de payón. La auscultación se realiza con la membrana del estetoscopio y comienza por identificar los dos ruidos cardíacos normales. El primer ruido es sincrónico con la onda del pulso, en este caso con el pulso carotidio, y corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares, aunque su génesis es bastante más compleja que eso. A continuación del primer ruido, que se ausculta mejor en la punta y que tiene un doble componente mitral y tricuspidio, viene la sístole cardíaca, se produce la apertura de las valvas sigmoideas y cuando se cierran las sigmoideas aórtica y pulmonar se genera el segundo ruido, que también tiene dos componentes: el componente pulmonar y el componente aórtico. El componente aórtico siempre precede al componente pulmonar y en estos casos siempre habrá que analizar si los componentes se separan o se juntan, lo que se conoce como desdoblamiento o reforzamiento. También habrá que verificar si está aumentada o disminuida su intensidad, igual que el primer ruido sobre la punta, si se separan o se juntan los componentes desdoblamiento o reforzamiento, y si está aumentada o disminuida su intensidad, situaciones que caracterizan a distintas alteraciones a nivel cardíaco. A continuación, se tratará de verificar la presencia de ruidos agregados. Los dos ruidos agregados más significativos son el tercer y el cuarto ruido. El tercer ruido es un ruido protodiastólico, o sea que viene a continuación del segundo ruido y puede ser confundido con él, y es un ruido que representa el aumento de la compliance o de la distensibilidad del ventrículo izquierdo, que puede ser auscultado en el individuo joven, pero en el individuo adulto es un signo de insuficiencia cardíaca ventricular izquierda. Cuando el paciente tiene taquicardia, o sea un ritmo superior a 100 latidos por minuto, la presencia de este tercer ruido auscultado en situación de taquicardia configura un fenómeno auscultatorio muy particular que se conoce como ritmo de galope, porque remeda el galope de un caballo. El tercer ruido suele verse también como un resalto cuando está cayendo el choque de la punta, por eso se lo llama tremor cordis protodiastólico. Y el otro ruido que debe ser identificado como ruido agregado, por supuesto es un ruido anómalo como el tercer ruido, es el cuarto ruido. El cuarto ruido es un ruido presistólico, o sea que está al final de la diástole, por eso, como está cercano al primer ruido, puede también ser confundido con él. Es un ruido que representa o identifica a la hipertrofia del ventrículo izquierdo generado por una disminución de la compliance o un aumento de la rigidez del ventrículo, de tal manera que transforma en audible la patada auricular.
Este ruido, al igual que el anterior, se auscultan mejor con la campana del estetoscopio en vez de la membrana del estetoscopio, porque son ruidos de baja frecuencia. Este ruido, cuarto ruido, igual que el anterior, también puede ser visible sobre el choque de la punta como un resalto en la subida del choque de la punta. Por eso se lo llama tremor cordis presistólico. Estos dos ruidos pueden estar presentes de manera conjunta y al ocultarlo generan un solo sonido y se lo denomina galope de Schumann. En esos casos el paciente viene de una situación de hipertrofia ventricular izquierda que ha generado un cuarto ruido y ha entrado en la claudicación ventricular agregando el tercer ruido. Otros dos ruidos agregados que tienen relevancia son el clic, que es un sonido que se oculta con la membrana, que habitualmente se le observa en la sístole, de los cuales hay uno protosistólico y otro mesosistólico. El clic se denomina así porque onomatopeya genera un ruido similar y al comienzo de la sístole identifica a la vibración de la válvula o de las valvas de la válvula aórtica y se corresponde con la presencia de una estenosis aórtica en donde las valvas todavía conservan elasticidad, pero que son puestas en vibración por el jet que genera el ventrículo izquierdo sobre la válvula aórtica. En cambio, el clic mesosistólico habitualmente identifica a la vibración de las valvas de la válvula mitral y se corresponde a las situaciones de prolapso de la válvula mitral con o sin insuficiencia mitral. El otro ruido agregado que se puede llegar a ocultar también con la campana es un ruido protodiastólico que se puede confundir con un segundo ruido desdoblado o con un tercer ruido y que es el chasquido de apertura de la válvula mitral. Se lo llama chasquido porque también la onomatopeya simula un chasquido y se corresponde al ruido que hace en la protodiástole la apertura de la válvula mitral cuando se encuentra estenosada. O sea que el chasquido de apertura de la válvula mitral identifica o es uno de los componentes fundamentales para el diagnóstico de estenosis mitral. Cuando la válvula está calcificada, este chasquido desaparece. A continuación se analiza el intervalo existente entre el primer y el segundo ruido, que corresponde a la sístole ventricular, y el intervalo existente entre el segundo y el primer ruido, que corresponde a la diástole. En esos espacios pueden escucharse o auscultarse fenómenos similares a un soplido, por eso se lo denominan soplos, y no es otra cosa que el flujo laminar que se ha tornado en turbulento. Si los soplos se ubican en la sístole, se llaman soplos sistólicos. Si se ubican en la diástole, soplos diastólicos. Si están presentes en ambos intervalos, serán sistos diastólicos, y si el soplo está presente durante toda la ocultación, se denomina soplo continuo. Los soplos sistólicos pueden ser eyectivos o regurgitantes. Los soplos sistólicos eyectivos sobre las sigmoideas son los soplos de estenosis aórtica y estenosis pulmonar. Los soplos sistólicos regurgitantes sobre las aurículo-ventriculares son los soplos sistólicos de insuficiencia mitral e insuficiencia tricuspidia. Los soplos diastólicos pueden ser de llenado o regurgitante. Los soplos diastólicos regurgitantes sobre las sigmoideas son el soplo de la insuficiencia aórtica y el soplo de la insuficiencia pulmonar.
los soplos de llenado sobre los aurículos ventriculares son los soplos diastólicos de la estenosis mitral y de la estenosis tricuspidia. La maniobra de Rivero Carvalho, que consiste en que el paciente haga inspiraciones profundas, lo cual aumenta el retorno venoso sobre el ventrículo derecho, permite identificar si estos soplos sistólicos o diastólicos son del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, lo que facilita el análisis e interpretación de los fenómenos auscultatorios de las valvulopatías básicas. Por último, se debe prestar atención a la auscultación de un fenómeno que es similar al frote de un cuero reseco sobre otro, que por eso se llama frote. Este frote sobre el área precordial identifica a el frote de la pericarditis aguda, el frote pericárdico. El frote pericárdico tiene un componente sistólico y un componente diastólico. Suele ser un fenómeno transitorio porque en cuanto el pericardio acumula una pequeña cantidad de líquido, separa la hoja visceral de la parietal y el frote desaparece. Por eso es necesario auscultar al paciente en distintos intervalos de tiempo, porque el frote puede aparecer o puede desaparecer y no poder consignar su presencia.